¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto encontrarnos de nueva cuenta en otra sesión del Foro Académico Saberes Ancestrales, Realidades Virtuales, que forma parte de las actividades centrales de la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual que organiza la Universidad Veracruzana. Hoy tenemos un tema que hemos venido platicando, varios elementos de historia, de economía, de cultura, y hoy vamos a hablar de grandes inventos, también se ha hablado, pero hoy vamos a hablar de algo que también es muy importante dentro de esos saberes ancestrales, que tiene que ver con la sustentabilidad, que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver con la naturaleza. Y qué mejor que los compañeros de la Facultad de Biología, que forma parte de esta mesa del área académica biológico-agropecuarias, para que nos expliquen, para que expongan sobre este tema. Y para ello, esta tarde vamos a contar en esta mesa como moderador al maestro Joaquín Jiménez Huerta de la Facultad de Biología, a quien le damos el micrófono. Adelante, maestro. Muchas gracias. En primer lugar, agradecemos la invitación a este foro de saberes ancestrales como parte de la FILU que organiza nuestra querida universidad. Y bueno, en ese sentido, me voy a permitir presentar a tres de los compañeros, una de ellas maestra de la Facultad de Biología, con una amplia trayectoria precisamente en este campo de lo que implica el diálogo de saberes y sobre todo la sustentabilidad por la cual hemos tratado de buscar el camino precisamente como entidad, como Facultad de Biología, preocupados en la parte ambiental que hoy en día pues, está causando tantos desastres. Y en ese sentido, bueno, tenemos varios invitados. Tenemos a la doctora María de los Ángeles Chamorro Zárate. Ella es académica de tiempo completo de la Facultad de Biología. Es egresada de la licenciatura en Biología también por la Facultad de Biología. Tiene una maestría en Ciencias en el área de la Biología por parte de la UNAM y un doctorado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Jalapa. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido responsable técnico de proyectos relacionados con la educación ambiental en comunidades rurales y en programas municipales de educación ambiental, en el cual ella nos va a hacer algunos comentarios. Es autora de algunos libros de biología para el nivel bachillerato, algunos capítulos del libro abordando temas de educación ambiental, gestión ambiental, comunicación de la información ambiental y actualmente coordina la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad en la Facultad de Biología. Bienvenida, doctora Chamorro. Muchas gracias. También se encuentra como invitado el maestro Roberto Muñoz Cruz. Él es maestro en estudios regionales en medio ambiente y desarrollo por la Universidad Iberoamericana en el campus Puebla. Es consultor en estudios socioecológicos, capacidades adaptativas ante el cambio climático y políticas públicas. Es profesor de asignatura, ¿sí?, en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y del Instituto Rosario Castellanos, también de la Ciudad de México. Y en algún momento estuvo también ocupando algunos puestos como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente, en el PAUT y en el SECADESO. Bienvenido, maestro. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, bienvenido. También se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Salvador López Hernández. Él tiene también la licenciatura en Biología, tiene un doctorado en Ciencias Biológicas y una maestría en Ciencias también en el área de Biología por la UNAM, una maestría en Educación Ambiental que cursó en una universidad de España y algunos estudios realizados en conservación y gestión del medio ambiente en España también. Es profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿sí?
pertenece al cuerpo académico Educación Ambiental, Cultura y Sustentabilidad y cultiva las líneas de generación y aplicación del conocimiento, investigaciones multidisciplinarias, socioambientales, educación y sustentabilidad. ¿Sí? Tiene varias publicaciones que ha desarrollado a lo largo de su trayectoria profesional y lo importante aquí de la temática que vamos a abordar es que los 3 participantes que hoy nos acompañan en diferentes ámbitos han participado en el desarrollo de capacidades locales a nivel comunitario, a nivel gubernamental, y eso es lo interesante que vamos a ver hoy en día en esta mesa, precisamente porque cada uno de ellos en su ámbito profesional les ha permitido precisamente transitar algunas estrategias justamente hacia la sustentabilidad. Entonces, en ese sentido, la dinámica de trabajo que hoy traemos es que vamos a tocar 3 temas fundamentales. Uno que tiene que ver cómo se ha dado el tránsito hacia la sustentabilidad desde la vinculación en el que cada uno de los investigadores que nos acompañan ha podido participar. Otro tema tiene que ver con la importancia de la participación de las comunidades y los diferentes sectores en el diálogo de saberes y que nos permita ir construyendo este camino a la sustentabilidad. Y el siguiente punto tiene que ver con el desarrollo de capacidades locales frente a los objetivos que nos plantea el desarrollo sustentable dentro de la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con este diálogo, retomando precisamente el nombre que tiene la mesa de diálogo de saberes, y en el primer punto vamos a hacer una ronda de participaciones y también pedimos al público que nos acompaña desde las diferentes plataformas que si tienen alguna intervención, alguna pregunta, nos la hagan saber, estaremos contestando a través de las diferentes plataformas. Entonces, en ese sentido, comenzando con el primer punto, en el tránsito hacia la sustentabilidad desde la vinculación que tiene cada uno de nuestros participantes, voy a cederle la palabra a la doctora María de los Ángeles Chamorro para que nos platique cómo a través de los diferentes proyectos ellos han ido encaminando justamente esos proyectos a la sustentabilidad. Adelante, doctora Chamorro. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador la oportunidad de estar aquí en este espacio y compartir también este espacio con 2 amigos con quienes hemos coincidido en este trabajo. Eduardo, Roberto, un gusto estar con ustedes. Y bueno, analizando un poco esta temática, pues vale la pena destacar la complejidad que implica, sobre todo para quienes estamos en el ámbito académico, quienes tenemos el compromiso de contribuir en la formación de los futuros profesionistas, o bien estamos también en programas de posgrado, lo que implica acercar a nuestros estudiantes a este contexto. Cuando hablamos transitar hacia la sustentabilidad, bueno, implica una realidad sumamente compleja, pero finalmente es necesario establecer este puente, esta vinculación, para que ellos pongan en práctica los conocimientos, las competencias que están adquiriendo durante su formación para responder a esa realidad en la cual como profesionistas se van a incorporar en algún momento. Transitar hacia la sustentabilidad implica, como les decía, pues analizar todos los elementos que inciden en la situación que se está atendiendo, pero va más allá, es aplicar todas las competencias que van adquiriendo, pero colaborando con profesionistas de otras disciplinas, pero lo más importante, con la población. Como profesionistas nos desempeñamos en diversos ámbitos, en donde hay diferentes grupos sociales, diferentes entornos, diferentes contextos. El primer acercamiento es fundamental para empezar a establecer
justo este diálogo que nos permite escuchar de la voz de las propias comunidades cuáles son las necesidades ambientales, sociales, económicas, porque el abordaje que vamos a hacer pues va desde estas vertientes. Entonces, insisto, desde el sector académico es todo un reto abordar una situación compleja, sobre todo considerando que lo que se realiza desde la universidad pues va a incidir en la formación de los futuros profesionistas. En el caso del posgrado, mi experiencia va en una maestría que es profesionalizante, la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad. Esto nos ha permitido tener acercamientos en contextos rurales, en contextos urbanos, y precisamente que nuestros alumnos que proceden de diferente formación académica pues pongan en práctica lo que están los conocimientos teóricos, las competencias para responder a una necesidad en particular. Y en este sentido, el diagnóstico, que es el punto de inicio, pues se enriquece con los saberes de las propias comunidades, sobre todo en las comunidades rurales. Ha sido una experiencia extraordinaria el poder escuchar de viva voz de estas poblaciones todos esos conocimientos que ellos tienen, también escuchar las necesidades para hacer esta colaboración y en conjunto pues tratar de atender esta realidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Chamorro. Y en ese sentido quisiera preguntarle al doctor Roberto. El maestro Roberto, él ha tenido experiencia en diferentes ámbitos. Uno de ellos ha sido en el sector gubernamental, en el cual sabemos que ha participado ampliamente con cuestiones de educación ambiental, gestión ambiental, pero también tiene la experiencia como experto en el área de proyectos como gestor, ¿no? De manera independiente. Y además tiene también esa participación dentro del campo de la docencia. Entonces, digamos que son 3 ámbitos diferentes, doctor. Entonces, sí nos gustaría que nos platicara un poco cómo han ustedes, a través de estos proyectos, con esos diferentes sectores, han buscado este enfoque de sustentabilidad. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Antes que nada, gracias a los organizadores por la invitación, pues a toda nuestra audiencia. Esperamos que al final podamos tener un rico debate acerca de los conceptos e ideas que vamos a comentar. Y bien, como bien dices, en este tránsito de la sustentabilidad, al estar trabajando en sectores gubernamentales, en sectores académicos y también en la consultoría, en la gestión de proyectos para la sustentabilidad, pues me ha tocado transitar en el uso mismo del paradigma de la sustentabilidad, ¿no? Todavía recuerdo más bien que a principios en el momento en que el desarrollo sustentable emerge como un paradigma que podía guiar la gestión ambiental en México, pues se escribía sin más en los documentos y en los reportes. Podemos pensar que en ese momento parecía un concepto hueco, un concepto sin mucho sentido, porque las cosas se terminaban haciendo de la misma manera como se habían hecho antes. Me refiero a hacer las cosas de una manera lineal, de una manera determinista, sin ir más allá de lo que implicaba hablar del paradigma de la sustentabilidad, del desarrollo sustentable. Como bien dice Mari, hoy día el reto es poder transitar o visibilizar una sustentabilidad que conlleva el pensamiento sistémico y complejo. Y eso quiere decir cómo nuestras metodologías, cómo nuestros procesos de inmersión en comunidad pues, van a estar transversalizados por este enfoque. Desde luego que en el proceso histórico, en el tránsito que hemos tenido en México, pues hemos tenido la virtud del poder contar con pensadores como Merino, García, Tudela, Riojas, Ortiz, en fin, diferentes autores que nos han permitido y facilitado la visión de cómo trabajar en contextos periurbanos, en contextos rurales, esta
esta perspectiva de la sustentabilidad que requiere una mirada sistémica, insisto, una perspectiva sistémica que logre integrar a las diferentes áreas de conocimiento que pueden ayudarnos a entender y a proponer algo para la solución de fenómenos meramente locales. El reto no es mayor, el reto es importante. En esta mesa vemos 3 biólogos y seguramente podríamos platicar el rompimiento epistemológico que hemos tenido que hacer de una formación meramente científica, lineal, determinista, a la necesidad de mirar con estos ojos sistémicos lo que está ocurriendo en nuestro entorno y de adaptarlo en metodologías. Ayer justo escuchaba una presentación del maestro López Bárcenas a propósito del reto que implica llevar a campo y a través de metodologías la concepción de lo pluricultural, de cómo en México, un país que reconoce constitucionalmente el derecho de los pueblos indígenas, implica eso, implica que tendríamos que estar teniendo instrumentos, metodologías, ópticas que incorporen lo pluricultural. Y ahí hay un reto importante para los que nos formamos en México. ¿Por qué? Pues porque estamos formados desde el pensamiento científico occidental y está pensado desde otras latitudes, no desde la nuestra, en donde, repito, y con eso cerraría mi intervención, el reto es cómo incorporamos lo pluricultural en nuestro quehacer, en el quehacer cotidiano de generar ciencia y formar capacidades adaptativas. Eso sería todo por ahora para cumplir con el tiempo, porque estoy cumpliendo en tiempo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Roberto. Esta forma en la que nos planteas este paradigma de sustentabilidad y que efectivamente en México pues todavía lo seguimos trabajando, ¿no? Doctor Eduardo, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido? ¿Qué opinas acerca de, desde la universidad allá en Tabasco, cómo están trabajando este enfoque de sustentabilidad en los proyectos? Doctor, creo que tiene cerrado su micrófono. Sí. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Aprovecho a agradecer a la Universidad Veracruzana y a mis compañeros del panel por esta oportunidad. Bueno, coincido con mis compañeros que efectivamente el tránsito hacia la sustentabilidad ha sido un aprendizaje de cada uno en nuestros propios ámbitos. En la Universidad Juárez de Tabasco estamos construyendo a partir de modelos donde la universidad vaya a las comunidades o la universidad se vincule con las empresas y con los consorcios para que la instrucción que reciben los estudiantes de las licenciaturas en ciencias ambientales, en biología, en ecología y en gestión ambiental, o sea, puedan transmitir sus conocimientos y experiencias a través de un aprendizaje significativo. Esto es un modelo que intenta que la sustentabilidad se vuelva una forma de vida y que pase a ser una parte de la construcción social, donde, bueno, se rompa con aquel paradigma de que la sustentabilidad solo tiene que ver con la conservación de la naturaleza o que tiene que ver exclusivamente con el sector de los biólogos. Aquí una parte importante es que se trabajan en modelos pedagógicos en los que coincidimos plenamente, por ejemplo, con el programa de la maestría en gestión ambiental de la Universidad Veracruzana, pero también con instituciones como el CECADESU, ¿no? De donde viene y ha colaborado Roberto, donde nuestra estrategia de llevar la sustentabilidad es a través del medio educativo. Lo educativo ambiental se transforma como una cuestión participativa en el que sumamos los intereses, ¿no? No nada más los del medio académico, sino el medio académico trata de comprender los intereses de las personas de los distintos ámbitos. En el caso personal, la experiencia ha sido más en el medio rural, en el medio indígena, precisamente porque, bueno, en mi construcción social como biólogo, en mi formación académica, yo estuve más relacionado con las ciencias etnobiológicas, ¿no?
o sea, la etnobotánica particularmente, y precisamente esto nos llevó a proponer que precisamente para que la sustentabilidad sea un objeto de transferencia para rescatar el conocimiento y establecer el diálogo entre las instituciones de investigación educativas con las comunidades, con las personas, tiene que ser a través de una comprensión del sistema complejo que es la comunidad, que son los ecosistemas y que son los sistemas de gestión. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros tratamos de abarcar un nuevo paradigma que tiene que ver con un paradigma emergente. El paradigma emergente para nosotros ha sido la educación ambiental, pero actualmente ese paradigma emergente ha ido madurando, ha ido convirtiéndose en distintas estrategias que ahora se suma a las disciplinas híbridas como la etnoecología, como la agroecología, entre otras, que lo que intentan es fomentar no solo que el reconocimiento de la experiencia de los saberes tradicionales, sino también el diálogo necesario para transitar y fortalecer esa sustentabilidad. La vinculación para nosotros es un ejercicio muy importante para las instituciones educativas, sobre todo en el nivel superior, pero también la vinculación con quienes hacen gobierno, ¿no? En este caso, aquí sumaríamos que, bueno, en nuestra experiencia, el sumar en la participación de todos estos temas relacionados con la sustentabilidad, pues no podemos excluir al gobierno federal, al gobierno estatal y al gobierno municipal, porque eso se va a traducir en acciones concretas que nos permitan ir intentando contribuir a resolver problemas que en las propias comunidades se van observando, ¿no? Y aquí, para terminar en esta intervención, pues cuando tenemos, por ejemplo, dos estados con problemas tan comunes como es la industria petrolera, ¿sí? La conservación de espacios importantes para la conservación, pues tenemos que actuar de una manera conjunta entre todos para fortalecer esta actividad de vinculación hacia las comunidades. Otra cuestión también es importante es que en este caso el mismo sistema educativo universitario nos ha propiciado de programas que nutren la posibilidad de incorporarnos a las comunidades a través del servicio social comunitario, a través de la práctica profesional y a través de la formación de investigadores, a través de nuestros tesistas de maestría y de doctorado, donde ellos están trabajando directamente con estas comunidades, con estos grupos empresariales o industriales, y están buscando soluciones a los problemas que tienen que ver con el tema de la sustentabilidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Eduardo. Sin duda también Tabasco, como bien lo comentas, pues es un lugar que representa un reto por toda la cuestión problemática de la industria petrolera, pero también la riqueza de recursos naturales que tiene este estado, ¿no? Y entonces es ahí donde cuesta trabajo precisamente integrar este enfoque del cual estamos platicando, ¿no? Y bueno, creo que en algún momento los tres han tocado el rescate, la importancia que tienen los saberes tradicionales de los diferentes sectores, no solo las comunidades locales, sino los diferentes sectores gubernamentales, industriales, y es en ese sentido en que me gustaría conocer un poquito más y que el público también nos pudiera también recordarles que pueden hacernos preguntas sobre los temas que estamos abordando, sobre cómo hacemos ese rescate de ese conocimiento tradicional, ancestral con los diferentes sectores, ¿sí? Y cómo los integramos precisamente a esos objetivos que nos va planteando la sustentabilidad. Doctora Chamorro, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, en este sentido, pues el transitar, el desarrollar diversos proyectos que nos permitan
contribuir a este tránsito hacia la sustentabilidad indudablemente pues requiere de este intercambio de saberes. Entonces estos acercamientos que tenemos a través de la vinculación universitaria pues son invaluables precisamente para iniciar este diálogo, conocer más de cerca qué es lo que está pasando en la dinámica de la comunidad, porque no podemos llegar como personas externas y pues tratar de imponer alguna práctica. Aquí lo que se trata es de trabajar en conjunto, y para ese trabajo conjunto pues indiscutiblemente requerimos la información, requerimos socializar esto que vamos a trabajar en conjunto, precisamente para poder obtener pues a mediano o a largo plazo algún cambio en la comunidad. ¿Cómo se imagina una comunidad verse en un corto, en un mediano, en un largo plazo? ¿Qué es lo que requiere? Entonces, en ese sentido, pues es importante rescatar prácticas tradicionales que ya tienen ellos, fortalecer esas prácticas tradicionales con diversos elementos que se generan desde la academia y, como bien decía el doctor Eduardo, es importante también esta corresponsabilidad con los diferentes niveles de gobierno. La sustentabilidad es un trabajo conjunto. Los tres sectores deben trabajar a la par, el sector académico, la población y el sector gubernamental. Pero en este sentido, pues yo pondría como un eje estratégico precisamente este diálogo, este intercambio de información, lo que la propia comunidad tiene y lo que nosotros como entes externos, como parte de una academia, podemos llevar. Gracias, doctora Chamorro. Doctor Roberto, ¿qué enfoque han seguido ustedes? ¿Qué estrategias han seguido precisamente para este diálogo de saberes y la importancia de involucrar a las comunidades en este tránsito hacia la sustentabilidad? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, pues la experiencia y lo que ocurre en campo pues nos dan muchos elementos para que este diagnóstico y este inicio con el que comenzamos a trabajar en comunidad, pues tenga mayor certeza. Hoy día, cuando uno llega a comunidad a colaborar con las comunidades, las personas, eh, pues puede encontrarse mucho estas prácticas clientelares, estas prácticas de años, donde la gente espera que algo le lleven, se aproximan a la comunidad. Digo, en las anécdotas me ha ocurrido que siempre me dicen que si yo soy el que lleva zapatos o el que lleva X programa gubernamental cuando llega uno a trabajar y cuando uno abre la cartera del proyecto, a veces la gente se desanima porque no encuentra sustancia en esos proyectos. No es ajeno pensar tampoco que las comunidades han sido sujetas de constantes investigaciones, de constantes tesis, de constantes procesos de gobierno, y al final nada se queda en la comunidad. Y entonces pues hay una exigencia constante de que ocurran otras cosas, que ocurran otros procesos. En ese sentido, yo creo pienso que es relevante esta intención de un diálogo de saberes en el que se cree académicamente el diálogo de saberes se conforma con esta intención de poder romper hegemonías, de poder llevar a cabo procesos cara a cara, procesos de interacción continua, donde precisamente lo que se rompa son esas hegemonías entre el investigador y la comunidad, o el funcionario público, el servidor público y la comunidad. En ese sentido, pues tendríamos otra vez que estar en este proceso de reflexión continua de cómo los diálogos de saberes nos tienen que permitir reconocer esta pluralidad cultural de la que hemos hablado, la diversidad cultural de los pueblos, porque bueno, ahí hay un signo inequívoco de saberes que es indiscutible hoy día poderlo incorporar en nuestro quehacer comunitario. El reto está ahí, pues, y me parece que cuando hablamos de diálogo de saberes, epistemológicamente, como personas que arribamos a una comunidad con la intención de ayudar, porque ese es el primer motivo con el que a veces llegamos, de conocer
para poder ayudar, hay una serie de aspectos epistemológicos que tendríamos que estar deconstruyendo para precisamente romper esas hegemonías. Pienso en verbos. Siempre es importante pensar en los verbos en infinitivo porque esos finalmente van a constituir el por qué vamos a llegar a las comunidades. Generalmente usamos verbos como el de sensibilizar, capacitar, y siempre queda la duda de qué hay detrás de esos verbos, porque esos verbos nos dan la idea de cómo estamos visionando a la otredad. En ese sentido, me parece que en comunidad y en un diálogo de saberes, tendríamos que estar reestructurando estas hegemonías vistas a través de los verbos en infinitivo en tercera persona para dar lugar al acompañar, al asistir, al compartir, al unirse, al custodiar, al juntar, en el sentido de juntarse junto con ellos para dar pie a procesos de largo plazo. En ese sentido, vale la pena reflexionar, que repensemos nosotros mismos qué experiencia académica o laboral se ha convertido realmente en una experiencia de vida. Porque en la medida que esa experiencia de vida se traduzca en ese acompañamiento, podríamos estar entendiendo lo que nosotros mismos concebimos como sustentabilidad. Cierro comentando, generalmente en los procesos de consultoría en los que he colaborado, uno llega, realiza la investigación para una universidad, para un ente de gobierno, para un órgano internacional, y sale de la comunidad y no vuelve a estar ahí. Como gobierno, cuando elaboras programas de sustentabilidad, se nos olvida el seguimiento y la evaluación. Ya desde ahí, pues uno puede ir viendo cómo concebimos la sustentabilidad, los retos de acompañar, los retos de asistir, compartir, como procesos de largo plazo en esta construcción de diálogo de saberes. Cierro con esto mi intervención. Muchas gracias, doctor Roberto. Y en ese sentido, doctor Eduardo, tú ya habías comentado y habías iniciado precisamente estas estrategias que ustedes en Tabasco están siguiendo justamente para ese rescate de saberes, para ese diálogo de saberes con las distintas comunidades. ¿Podrías ampliarnos un poquito más acerca de los mecanismos que ustedes están siguiendo hoy en día para acercarse a la comunidad y justamente entender las realidades en las cuales ellos están viviendo actualmente y cómo se incorporan en estas políticas de desarrollo en general, tanto sociales como ambientales? ¿Qué nos puedes comentar, doctor? Micrófono, doctor, por favor. Sí, lo que quiero compartir es nuestra experiencia en un trabajo de 15 años, que nosotros llamamos que es una construcción colectiva, ¿no? Porque la hacemos, obviamente, los investigadores con los estudiantes de los distintos niveles, pero fundamentalmente porque las comunidades con las que hemos colaborado han sido, digamos, protagonistas en el sentido de invitarnos a vivir su realidad y sobre todo porque se establece un diálogo, primero en el sentido humano de la confianza, ¿sí? Y después en el tratar de comprender entre todos el proceso de cómo solucionar problemas de manera conjunta. Para mí ese es el diálogo real, ¿no? O sea, cuando dos personas o un grupo de personas se sientan a platicar y empiezan a ver en qué coinciden. De hecho, en nuestros modelos, esto es la investigación-acción participante, ¿no? Que es lo que prácticamente yo creo que hacemos todos los educadores ambientales o personas que estamos vinculados al tema de la sustentabilidad y que queremos, y aquí retomo lo que decía Roberto, que sea un proceso significativo para las comunidades y que ellas pasen al protagonismo y no el investigador. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros lo hemos hecho? Primero, generando un modelo educativo basado en la experiencia de este diálogo, donde la educación ambiental incite a una gestión participativa, donde en la primera parte tenemos que reconocer los saberes ambientales, los saberes tradicionales, los sentires de las comunidades, ¿no? Y trabajamos en ese sentido con las familias como núcleo
promotor de toda esta construcción de la sustentabilidad. Generalmente nos han llamado cuando a participar en estas comunidades cuando ya no tienen una respuesta a las soluciones que les da, por ejemplo, les daba Pemex o les daba la Comisión Federal o les daban los propios gobiernos municipales, ¿no? Al grado de que, pues, nos permitieron, digamos, hacer un laboratorio donde el laboratorio fue conjunto, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo de ellos estaban integrando nuestro conocimiento y tomamos acuerdos para generar lo que nosotros llamamos un actuar participativo de cooperación y que en ese aspecto se disciernan soluciones, se den opciones políticas, o sea, trabajamos en un modelo político en lo local que primero insistiera en una parte importante para la construcción de la sustentabilidad, el comprometerse socialmente. El compromiso social tiene que ser individual en el principio y colectivo en el futuro. Otra es participar de la vida en la comunidad, ¿no? Porque todos somos individualistas, ¿no? Cuando solucionan nuestros problemas, los de los demás no nos importan, ¿no? Pero aprender en una comunidad que ha sido intervenida de una manera inapropiada para intentar hacer una intervención que le permita construir esa visión de participación en comunidad y que se interesen en el problema de todos, del todo y no de lo propio, eso se llama aceptar un diálogo, aceptar un compromiso por la democracia y construir un modelo participativo que resuelva los problemas con una propuesta didáctica para la acción en el aspecto local, pero que pueda repercutir hacia lo global. En este aspecto, por ejemplo, aquí yo destacaría proyectos que tiene la Universidad Veracruzana y proyectos que tiene la Universidad de Tabasco, y podría yo enumerar una serie de proyectos en el país, pero voy a ubicarme en los proyectos clave, que son el cofre de Perote, y ahí la doctora Chamorro podrá hablar mucho, hay una experiencia enorme, y otro es el de Tabasco en el aspecto del trabajo con las comunidades indígenas de la zona Yocotán o de la costa de Tabasco, que tienen el común denominador del fuerte impacto petrolero. Pero bueno, en este aspecto, o sea, nuestro modelo ha funcionado, digamos, ¿por qué? Porque primero, los alumnos reciben una invitación y son aceptados por la comunidad mediante sus asambleas. Y segundo, porque los alumnos se tienen que comprometer a entregar resultados a la comunidad antes de obtener beneficios personales como la tesis, el servicio social, la práctica o inclusive el comprometerse a otras acciones. Pero, o sea, lo que tienen en común nuestros proyectos es una conexión en que lo educativo debe ser la construcción para la participación. Y esa educación se da de dos vías, lo que es el diálogo, ¿no? O sea, nosotros vamos a una comunidad también a aprender y entender que vamos a una comunidad a aprender y no a imponer, como bien lo decía Roberto, es en el momento en que uno puede empezar a participar y a contribuir desde su propia trinchera a la construcción de la sustentabilidad. Entonces, no es un caso que excluya a otros sectores, porque, por ejemplo, en el caso de Tabasco, la participación de la empresa privada nos ha permitido también construir la extensión del modelo a otros territorios indígenas, como los tarahumaras, como los yaquis, ¿no? O como los ñañús en el Estado de México. Entonces, bueno, hay mucha importancia, pero en síntesis, la investigación en acción participativa considera la base más importante a la sociedad con la que va a construir su propio modelo de desarrollo y que pase al protagonismo de las comunidades esa capacidad, ¿sí? Que tiene que visibilizar de lo que puede prometer y comprometer cuando aprende a trabajar en comunidad. Muchas gracias, doctor Eduardo. Y bueno, ya nos vamos acercando al final de esta mesa. Y el último punto es básicamente en el sentido de que, bueno, por un lado tenemos la cuestión de la sustentabilidad, pero también el diálogo de saberes. Y creo que este diálogo que hemos tenido en esta mesa nos ha permitido como que ver
los diferentes enfoques que cada uno de ustedes ha seguido. Y la última sería, ¿qué retos nos impone, qué tenemos que hacer para alcanzar los objetivos que hoy en día nos propone el desarrollo sustentable? ¿Cómo nuestro país y cómo desde los distintos ámbitos en los que ustedes están trabajando podemos alcanzar y consolidar esos objetivos que hoy en día son tan importantes para no solo para la conservación de los recursos, ya que estamos prácticamente, es una mesa de biólogos, pero creo que es un reto para todas las disciplinas, que incluye a sociólogos, a economistas, a todas las distintas áreas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que ustedes han trabajado en diferentes ámbitos, ¿cómo sería ese tránsito a ese enlace entre la sustentabilidad y el diálogo de saberes y el poder alcanzar estos objetivos? ¿Qué nos puedes comentar, doctora Chamorro? Bien, en relación a las agendas para el desarrollo, es importante pues destacar cómo inciden en las políticas públicas en diferentes países, en nuestro propio país, en el Estado, a nivel municipal. En este contexto creo que es donde debemos enfocar los trabajos que nosotros realizamos. Yo insisto mucho en la formación de los futuros profesionistas, porque allí va nuestra labor como académicos. En este sentido, bueno, pues hemos abordado algunos puntos esenciales precisamente en el intercambio de esta información desde los jóvenes que están trabajando una actividad de vinculación, que tienen que llegar a una comunidad, el compromiso y la responsabilidad que implica. Esa información que las comunidades le están aportando, esa contribución que el estudiante en un momento va a realizar, pues es parte de lo que lo va a marcar como profesionista. En la actualidad requerimos profesionistas integrales, que sean creativos, que sean innovadores, y justo esta innovación debe ir hacia alcanzar esos objetivos que se marcan en las agendas del desarrollo. Pero por otro lado, debemos dejar algo en las comunidades, y lo que se debe destacar allí es justo el contribuir al desarrollo de estas capacidades que les permitan a estas comunidades pues apropiarse de los proyectos que se están llevando a cabo. Aquellos proyectos que inciden favorablemente deben tener un seguimiento. Es importante destacar que en esta temática pues los resultados los vemos en un mediano y largo plazo. Entonces el asegurar este seguimiento y que sea la propia comunidad la que se apropie de estas prácticas, pues es algo que se debe asegurar. Para las universidades, la oportunidad que tenemos de dar seguimiento y sistematizar parte de esta información es algo que también vale la pena destacar. Precisamente hay políticas públicas que son planeadas a corto plazo, pero las universidades tenemos proyectos de investigación a mediano y largo plazo, y esto nos permite generar indicadores que pueden incidir en el desarrollo de estas comunidades, pero insisto, que sean las propias comunidades que identifiquen a dónde quieren llegar, qué es lo que hace falta, y nosotros como externos cómo podemos contribuir, considerando que esto va a impactar en la formación de nuestros estudiantes. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Chamorro. Roberto, no sé qué pudieras comentarnos al respecto. Sí, fíjate que de la pregunta detonadora, a mí el tema de los objetivos de desarrollo sustentable me inquieta de alguna manera, porque otra vez estamos hablando de una definición de objetivos que desde un organismo internacional se definen en una agenda de trabajo común. Me preocupa que al final del día nos sigan generando como una visión segmentada y fragmentada de la realidad. Hemos visto recientemente que hay personas, instituciones, programas que apuntan a incidir en el objetivo 1, 4, 5 y 7, y no termina de quedar claro si en esa intención de cumplir con esos objetivos de 2030, pues hay una concepción distinta de la manera de estructurar las cosas, ¿no? Es decir, en
lo que hemos insistido tanto, ¿no? Si hay una construcción sistémica o sigue siendo una visión sectorizada. En ese sentido, bueno, y pasando a la otra parte de la pregunta, la que tiene que ver con las capacidades adaptativas, las capacidades locales, creo que es importante retomar de lo que nos comentaba Eduardo, este proceso metodológico con el que ellos trabajan en campo, de investigación, acción participativa, porque nos da la pauta para repensar entonces o pensar las metodologías de intervención con las que se trabaja en comunidad, porque precisamente tendrían que estar derivando en estos procesos de autonomía local, donde son las propias comunidades las que se apropian el conocimiento y a partir de ahí generan procesos. Cuando uno conoce las cooperativas, conoce las cajas de ahorro, eh, los comités, o los mismos consejos de pueblo, ¿no? Como estos entes que están ahí tradicionalmente, que han existido y que a partir de ellos se pueden detonar un sinnúmero de acciones que tienen esta visión de las, o empatan con esta visión que estamos hablando de las capacidades adaptativas. Eh, Me parece que en estos procesos de intervención comunitaria, en la medida que uno pueda pensar que hay procesos de formación que puedan ser memorables, pues son esos procesos de formación en los que el investigador, la institución, la ONG salen de la comunidad, pero se mantienen esos procesos que se generaron, ¿no? Los que ya comentaba antes, los que dieron pauta a los procesos de organización, las reglas, los principios comunitarios, las conductas que desde lo político, social o lo jurídico se puedan amalgamar en el proceso comunitario y ahí estén, ¿no? Se mantengan y pues sean los propios habitantes de la comunidad los que le dan sentido, pertinencia y permanencia a estos procesos. Me parece que por ahí redondearía mi intervención con esta pregunta. Muchas gracias, Roberto. Eduardo, ya para ir concluyendo en este diálogo que hemos tenido sobre estos dos grandes temas, ¿cuál es tu punto de vista en ese sentido de el compromiso que tenemos nosotros como académicos, como y también además como profesionistas que estamos tratando de resolver algunas cuestiones de problemática ambiental? ¿Cómo nos vamos acercando a esos objetivos? ¿Los estamos logrando? ¿Qué consideras tú que aún nos falta para llegar a alcanzar esos objetivos? Sí, bueno, primero hay que partir del hecho de que los objetivos del milenio, los 2030, si alcanzamos a visualizarlos realmente, muchos de ellos no se han concretado, ¿no? De hecho, se mantienen temas como el acceso a la educación universal, el de superación de la pobreza, el de la equidad de los géneros, entre otros, ¿no? Que no han sido superados. Nosotros tenemos en nuestro modelo, primero, una construcción donde la sustentabilidad es una construcción de largo plazo. El primer plazo para nosotros en el reto es que tenemos que trabajar fuertemente en la organización social y en el cambio de esa visión de no aprender a trabajar en equipo. Bien lo comentaban, es un trabajo interdisciplinario y es un trabajo entre los géneros y es un trabajo entre todas las capacidades, desde el gestor político en la comunidad hasta el líder comunidad, el líder indígena y el ama de casa, los hijos y todos. La universidad es un acompañante en este proceso desde nuestro punto de vista en la experiencia, pero la parte importante en la que se construye la sustentabilidad para nosotros tiene que ver con la socialización de la manera adecuada, cuando entre todos aprendemos a identificar los problemas y entre todos buscamos las posibles soluciones a lo más urgente. Nosotros, por ejemplo, en un proceso de tal magnitud hemos llevado hasta 3 años entre la organización, la socialización, para que haya un proceso de internalización en la comunidad, en la propia persona, en los propios estudiantes y un poco en la humildad de los investigadores para entender que, o sea, la comunicación es ese diálogo, ¿no? La comunicación
de lo que se aprende en las comunidades es una extensión hacia los grupos académicos, a los investigadores, pero lo que se aprende por parte de las comunidades, de los alumnos, de los investigadores y de los técnicos, también es la extensión de la comunicación hacia otras familias y hacia otros pueblos. Para nosotros, esa es parte de la construcción de la sustentabilidad que debe construir desde lo local, ¿sí? Porque lo global, bien lo menciona Roberto y Mari y otros lo hemos discutido, es una visión de los gobiernos a través de la Organización de las Naciones Unidas, pero lo local funciona diferente en nuestra perspectiva. La medición del impacto y de la sustentabilidad tiene que ser también una cuestión de participación para que cada una de las personas, de la manera adecuada, diga en qué se ha superado, en qué se ha construido sustentabilidad en su comunidad. Por supuesto que para nosotros, en el caso de que somos instancias educativas y formativas de generadores de conocimiento, el diseño de proyectos, por ejemplo, en la construcción de ese vínculo de diálogo a la comunidad de la universidad para construir la sustentabilidad, sí tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? Con la Agenda 21 locales. Pero básicamente para nosotros, en las universidades, el diálogo entre alumno y profesor también tiene que cambiar, y tiene que cambiar con estrategias de transversalidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que los alumnos vayan aprendiendo que al resolver un problema en una comunidad, contribuyendo de esta forma a resolver en lo local, pues seguramente va a tener beneficios que le van a permitir tener primero un compromiso ético y social que va a fomentar la construcción de la sustentabilidad y que le va a permitir ser un profesionista responsable y un profesionista que, si viene de una comunidad indígena o campesina, debe de redescubrir que tiene la oportunidad de desarrollarse como ser humano, como profesionista en su propia comunidad, y que la propia comunidad en su conjunto tiene que aprender, digamos, a ver una perspectiva de futuro, obviamente con el acompañamiento generalmente de una universidad, un grupo de investigadores, o también aprendiendo a la parte importante que es la gestión, para atraer aquellos proyectos que sí son significativos, que sí van a redundar en la comunidad. Y pongo, por ejemplo, la gestión ambiental desde 1990 está procurando que sea una parte que complemente la sustentabilidad, pero siempre y cuando sea participativa y equitativa entre los géneros. También se ha formulado en esta visión que las agendas locales deben de ser parte de una gestión integrada, ¿no? O sea, no puede haber una gestión exclusivamente por parte de los líderes. Tiene que ser una gestión con grupos organizados, con proyectos significativos, productivos, de conservación, entre otros, que permitan que se construya la componente socioambiental. Y esa componente socioambiental es la parte compleja de la sustentabilidad, porque esto implica una relación con otros grupos de investigadores y otras personas que se estén en formación, por ejemplo, en lo jurídico, en lo económico, en la producción agrícola o forestal, y también en la conservación de la naturaleza, ¿no? Y un punto importante en esta Agenda 2030 es el compromiso de los pueblos, las ciudades, por la sustentabilidad, pero particularmente cuando la parte crítica es la participación comunitaria. Entonces, nosotros, por ejemplo, en esta experiencia, hemos acreditado que es más fácil construir la sustentabilidad en una comunidad rural e indígena, porque sí se llegan a lograr estos cambios de compromiso. Nos ha costado mucho más el proceso en los medios urbanos, porque son más complejos, hay más territorialismo y hay más competencia por los liderazgos, ¿no? Y muchas veces no se construye de la misma manera esa sustentabilidad. Sin embargo, me parece, y lo hemos compartido con muchos compañeros, que quizá donde haya posibilidad de incidir en lo 2030 con los objetivos del milenio en los medios urbanos sea a través de los gobiernos municipales. ¿Por qué? Porque son más visibles en las acciones que hacen. Y esto nos abre precisamente a una serie de cuestiones
donde las universidades, bien lo decía Mari Chamorro, son prácticamente el acompañante crítico porque es el que permanece y el que no cambia a los 6, a los 3 o a los 4 años. Entonces, este acompañamiento en común, ese ejercicio de visibilizar la construcción social desde la perspectiva participativa y colectiva, me parece que es el reto de inmediato y hacia el futuro para cumplir con esos objetivos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente, pues el tiempo se nos agotó y es un tema que sin duda nos da para seguir discutiendo y seguir analizando justamente este enlace, este vínculo tan fuerte que hay entre el diálogo de saberes y la sustentabilidad. Pero bueno, querido público, pues aquí dejamos las inquietudes, las dudas y bueno, pues aquí hay 3 grandes expertos que en algún momento pueden ustedes dialogar con ellos y no me resta más que agradecer a los 3 el haber participado en esta mesa de diálogo de saberes y sustentabilidad. Gracias a los organizadores del foro por habernos invitado y los invitamos a que sigan viendo los demás foros en este gran trabajo que está haciendo la Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Pues muchas gracias aquí a nuestros compañeros que forman parte del área académica biológico-agropecuarias, de las ciencias biológicas agropecuarias, que están aquí con nosotros, también a los compañeros que se conectaron esta tarde. Y pues las enseñanzas que nos dejan son muy importantes y hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Respetar la naturaleza, organizarnos como sociedad, hacer los cambios necesarios y creo que cuando llegan momentos complejos como esa que vivimos de la pandemia, son los momentos justos que debemos de pensar para poder cambiar y tener justo este diálogo de saberes y una mejor sustentabilidad. Muchas gracias, los invitamos para que nos sigan acompañando en el Foro Académico Saberes Ancestrales y Realidades Virtuales, aquí en la Feria Internacional del Libro Universitario en su modalidad virtual. Y recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook Live y también a través de YouTube. Pueden en otro momento ver esta plática y también pues verla y reflexionar sobre estos temas que se trataron el día de hoy. Muchas gracias, hasta luego.